Muy buenas tardes, profesor. En esta ocasión voy a exponer acerca del transporte de membrana. La membrana celular es una capa de doble lípidos que recubre toda la célula. Sus principales funciones son de proteger, dar soporte, además seleccionan qué sustancias puedan ingresar o salir de la célula. También facilitan la comunicación celular. Para que se dé todo eso, las membranas se compone de diferentes moléculas. Una de las principales moléculas son los fosfolípidos. Los fosfolípidos es el componente que más abunda, como podemos visualizar, ya que prácticamente son los pilares que forman las dos capas de la membrana, separando el citoplasma, que es intracelular, con el ambiente extracelular. Tenemos el colesterol. El colesterol es un lípido que aumenta la resistencia de la membrana entre los cambios de temperatura. Otro principal componente son las proteínas. Las proteínas pueden tener diferentes funciones. Una puede ser proteína de canal o proteína receptora. Las proteínas de canal son mucho más sencillas, las cuales facilitan el paso controlado de ciertas sustancias. Las proteínas receptoras generalmente se unen con moléculas de azúcar, por lo que les decimos glucoproteínas, pero su esencial trabajo es de recibir señales y pasar la información hacia el interior de la célula. Estos son uno de los componentes más principales. Luego, para que se dé el mecanismo, tenemos el transporte pasivo, que es un mecanismo mucho más sencillo para atravesar la membrana porque no requiere de energía. Sin embargo, sí se necesita una condición importante y esta es que las sustancias se muevan a favor del gradiente. Esto significa que las sustancias deben moverse de la zona de mayor concentración hacia la zona de menor concentración. Porque es mucho más fácil moverse de donde hay muchas más partículas a donde hay menos partículas, o sea, pocas partículas. Esto ocurre por difusión simple o difusión facilitada o osmosis. La difusión simple se da cuando las sustancias pasan sencillamente entre los fosfolípidos, pero debido a la naturaleza de la membrana solo pueden hacerlo partículas pequeñas que no tengan carga, como por ejemplo los gases o algunos fármacos. Luego tenemos la osmiosis. La osmiosis son las células de agua que transportan a través de la membrana. Acá tenemos la osmiosis animal y osmiosis vegetal. La osmiosis animal se puede dar en ambas como hipertónico, que el hipertónico es cuando la célula elimina el agua y el volumen de la vacuola disminuye. Luego tenemos el isotónico. El isotónico es porque se da un equilibrio dinámico, tanto ingresa como sale. Y por último tenemos el hipotónico, que es donde la célula toma agua y sus vacuolas se llenan y aumentan la presión de la turgencia. Luego tenemos otro transporte pasivo, que es la difusión facilitada. Esto ocurre cuando ciertas partículas usan proteínas de canal o también llamadas transportadoras, porque su naturaleza le cuesta pasar entre los fosfolípidos. Uno de ellos tenemos, por ejemplo, las partículas con carga o los polares como el agua, los iones positivos, los iones negativos o la glucosa. Por último tenemos el transporte activo. El transporte activo, este mecanismo se usa cuando las sustancias quieren llevarse a través de la membrana. Esto se da en contra del gradiente. Esto se refiere que sí necesitan cruzar de una zona baja de menor concentración a una zona de mayor concentración.
o sea, de donde hay pocas partículas a donde hay muchas más partículas. Podrán hacerse eso con el uso de energía, pero hay dos tipos de transporte activo para que se dé ese mecanismo, que es el transporte activo primario y el transporte activo secundario. El transporte activo primario usa la energía de manera directa. Esto quiere decir que este transporta las sustancias que cruzan a la membrana gracias a las proteínas, llamadas, acá tenemos las bombas de sodio. Esas son las que ayudan a cruzar a la membrana, ayudan a cruzar a las proteínas hacia la membrana. Estas bombas rompen moléculas de ATP, lo cual libera energía necesaria para que puedan atravesarse. También tenemos el transporte activo secundario. El transporte activo secundario usa la energía de manera indirecta. En este transporte se utiliza contratransportadores, ya que estas proteínas mueven dos sustancias al mismo tiempo, una a favor del gradiente y la otra en contra del gradiente. Las sustancias que van a favor del gradiente llevan tanta energía que no les cuesta atravesar la membrana, mientras que las otras aprovechan esta situación y se toma de la partícula que está a favor del gradiente para que así puedan atravesarlas juntas a la vez. Aquí no se usa una energía directamente porque el contratransportador, o sea, las proteínas, no rompen moléculas de ATP. Pero en otro punto las células sí utilizan ATP para que haya suficiente moléculas de la primera sustancia y esto permita que siga funcionando el contratransportador. Muchas gracias.